¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, familia de Restauración y Vida. Yo te voy a invitar a que allá en tu lugar, junto a tu familia, nos pongamos de pie y vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre del Señor. Dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Te confesamos, Señor, como nuestro Dios. Nos disponemos, Padre, para bendecir y glorificar tu santo nombre, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres grande, Jesús. Te adoramos, oh Rey. Eres el Todopoderoso. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con su gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, y le rescátanos, restauranos, avívanos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Vamos a decirle que se llene tu casa con su gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con su gloria, llena tu casa, oh Dios. Jesús, con tu gloria. Sí, Señor Jesús. Somos tu iglesia, Señor. Somos templos de tu Espíritu Santo, Señor. Que se llene tu casa con su gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con su gloria, llena tu casa, oh Dios. Eres santo, mi Rey. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ahí donde estás en tu lugar, comienza a exaltar el nombre de Dios y dile: Padre, aquí estamos, Señor, buscando tu presencia. Creemos en ti, Señor Jesús. Sabemos que estamos pasando por momentos de dificultad, de incertidumbre, pero tenemos un Dios poderoso. Creemos y tenemos a un Dios hacedor de maravillas. Dile: Señor Jesús, aquí estamos, Padre. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, creemos en ti, Señor mi Dios. Cada palabra, cada promesa, Señor, que tú nos has dado, oh Dios, nos aferramos a ella, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Y declaramos,
declaramos, Señor, que estamos plenamente confiados en ti, Señor Jesús. Te adoramos, oh Rey. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y hace encender tu poder a los que estamos aquí. Díselo de nuevo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haces encender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Vamos a decirle lo que harás y lo que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Levanta tu mano ahí donde estás en tu lugar. Dile, Jesús, toda la gloria, toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda
gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibes toda la gloria, recibes toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibes toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe Sí, Señor. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. precioso Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, desde tu corazón, dile Jesús. y lo que harás en mí. Creo en ti, Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Jesús. Amén, Jesús. Aleluya. Buenos días, Dios les bendiga. La Iglesia Restauración y Vida les saluda ahí donde se encuentren, en su hogar, en su casa. Hoy vamos a participar de un tema muy importante y antes que empecemos quiero hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres santo. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho, lo que vas a hacer. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos cubiertos con tu mano, con tu sangre preciosa. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos bendigas, Señor, y que tu palabra llegue, Señor, hasta los hogares, ahí donde estén, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando en sus vidas, en cada uno de ellos. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy es un día de Santa Cena, vamos a celebrar la Santa Cena y es importante que participamos algo recordando lo que el Señor ha hecho. Quiero que vayan conmigo los que nos ven en Mateo capítulo 26, verso 26. Vamos a leer esta cita, si buscan en su Biblia, por favor. Capítulo 26, verso 26 dice: así dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de mis pecados. Esta cita es muy importante y me llama mucho la atención, porque aquí hay un momento muy importante, un momento de transición, hay un momento de cambio, cuando el Señor Jesús con sus discípulos estaba celebrando la cena, estaba celebrando, mis hermanos, la Pascua. Así se le llamó desde el principio, la Pascua. Y la Pascua hasta el día de hoy en Israel se celebra una fiesta y se recuerda cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, donde todas las familias, según el número de familias, ellos sacrificaban un cordero y de esa manera tenían que hacer todo lo que representaba al sacerdote. Ese cordero era asado, era ofrecido y era comido, dice la palabra, con hierbas amargas. Y después tenían que salir a prisa, ese era el éxodo.
Y dice que esa sangre del cordero fue usada para ungir las puertas de las casas, de los dinteles de las casas, para que cuando pasara el ángel destructor pudiera pasar encima, pudiera librar a esas casas a donde se le llama por eso el Cordero Pascual. Por eso es que se llama de esa manera. Y así ya no dañaría a las casas en la cual tuviera esa sangre. Pero en el capítulo 26 que leímos, vemos, hay un momento muy importante, que es el que quiero marcar esta mañana. Es un momento de transición, porque ahí el que está hablando es Jesús. Y él termina de comer y empieza a celebrar la Pascua con sus discípulos, o la cena. Este era un momento muy espiritual, porque ahora el Cordero Pascual, oigan bien, ya no iba a ser el Cordero de la tierra, ya no iba a ser un cordero, un animalito que iban a sacrificar. Y esto nos recuerda cuando Juan el Bautista, recuerda usted cuando vio a Jesús en una ocasión y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo iba a ofrecerse, si se dan cuenta, ese es el cambio, la transición, que ahora el Cordero iba a ser Jesús. De tal manera que la última Pascua que tenía que ser celebrada, porque aquel Cordero que era Jesús iba a ser ofrecido, y empieza esa transición, y Cristo Jesús ahí estaba celebrando en ese momento, él estaba haciendo un cambio. Ahora, cuando Jesús termina de cenar la Pascua, entonces mire la transición, el cambio. Jesús dice ahora, voy a instituir lo que va a quedar en lugar de la cena pascual. Ahora dice, vamos a comer este pan. Toma el pan, acuérdense, lo bendijo y participaron del pan. Ahora dice la copa, toma la copa y dice, ahora vamos a tomar de este vino. Y yo espero, Iglesia, Restauración y Vida, todos los que nos ven, que podamos participar de la cena. Hemos avisado que ustedes se preparen. Dice, ahora, ¿cuántos vamos a participar de la mesa del Señor? Si yo me pregunto en esta manera, en este momento, ¿cuántos debemos participar de esta mesa? Para poder participar de la mesa, después de la mesa, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver, para poder ver claramente lo que Jesús hace después de sentarse a la mesa. Todos participamos de lo primero y ahí queda, pero hay algo importante en esa transición que se está viendo, que está haciendo Jesús. Y dice, el Cordero que fue inmolado fue Jesucristo, y ahora nosotros lo íbamos a hacer con pan y lo íbamos a hacer con vino. Más adelante, en el verso 30 de Mateo 26, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Repito, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después que se hace la transición, después de que Jesús dice cómo se iba a hacer, él se levanta de la mesa. Y esto nos habla de una responsabilidad de nosotros como iglesia que tenemos que llevar a cabo después de que nosotros participemos de la cena, de la Santa Cena. Y dice que después cantaron himnos. Aquí hay algo importante. Si usted quiere, después quizás estaban comiendo, estaban en un lugar y salieron a celebrar, salieron a cantar esos himnos. Oigan, era como una expectación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es importante esto porque obviamente ahí está Jesús, y nosotros dése cuenta que después de esos signos, ¿qué es lo que iba a pasar? Una versión dice que cuando celebraban la Pascua en aquellos tiempos era el jalel. ¿Eso qué nos quiere decir? Habla ese jalel de los salmos que cantaban ellos, era del Salmo 113 al 118. Antes de empezar la cena cantaban dos, del 13 y 14, 113 y 114. Y al terminar la cena celebraban con los signos del 115 al 118, que eran 4 más. Esos salmos, ¿de qué hablan? Del cruce del pueblo de Israel cuando cruza el Mar Rojo. Habla también de la promulgación, habla de la palabra de la ley, habla de la resurrección. Es como un recordatorio, es algo profético que se está declarando. Entonces dice que después de cantar los signos, que insisto, eran proféticos,
se van al Monte de los Olivos, se van al Getsemaní, se van a un lugar muy representativo y muy importante para nosotros, ese lugar. Solo se levanta Jesús y acuérdese que Él siempre hacía esto. Él tenía un lugar a donde poder ir, y ese lugar se le llama el Monte de los Olivos o el Getsemaní. Dice que Él tenía por costumbre ir a ese lugar, ir a ese monte, ir a ese Getsemaní, y entonces dice que lo siguieron todos los discípulos. Quiere decir aquí, insisto en algo muy importante para nosotros, terminamos la cena, celebramos la Santa Cena, pero ¿qué sigue después? ¿Qué es lo importante o cómo continuar? Y para aprender eso tenemos que ver lo que Jesús hizo. Quiere decir que para nosotros como iglesia hay una responsabilidad muy importante la cual tenemos que seguir. Y me llama la atención algo que de la mesa se va al Getsemaní, de la mesa al Monte de los Olivos. Usted sabe que ese Getsemaní es un monte a donde se habla de machacar el fruto, que en este caso para sacar el aceite, lo que era el olivo, y al machacar ese fruto se obtiene ese aceite que se usaba para fabricar el aceite sacerdotal. Pero ahí hay una enseñanza muy importante, porque para extraer ese aceite se tenía que hacer oprimir a esas aceitunas para poderle sacar el aceite, y el aceite representa la unción. El aceite para nosotros sabemos que es importante para la vida cristiana, pero todos queremos estar ungidos, pero nadie quiere vivir el proceso. Y yo creo que el Monte de los Olivos era como el cuartel de Jesús y los apóstoles. Quiero creer que también pudiera ser como ese lugar a donde se reunían para poder orar. Se le pudiera hablar como un cuarto de guerra, un lugar a donde Jesús iba y quería llevar y quería transmitirle a sus apóstoles qué tenían que hacer después de celebrar la cena. Y dice que cuando terminaron de hacer, en el caso de los apóstoles, ellos terminaban su labor en el día, lo primero que hacían era se iban a sus casas, se iban a dormir. ¿Y Jesús qué hacía? Jesús se iba todavía al Monte de los Olivos o Getsemaní. Pero yo veo algo importante aquí, que era la costumbre de Jesús irse a ese monte, ir a orar, porque aquí nos habla de un esfuerzo importante. Este Monte de los Olivos era un lugar de oración, era el lugar especial que Jesús tenía y buscaba para reunirse con sus apóstoles. Todos venimos a la iglesia y quizás pudiéramos decir, buscamos de Dios, buscamos que nos vaya bien, pero a muchos quizás no nos ha ido de la manera correcta. Pero ¿cuál sería el motivo? Porque no hemos tomado buenas decisiones, o quizás hemos tomado malas decisiones. En este caso el Señor pudiera decir, porque no me has consultado a mí, porque has hecho las cosas tú solo. Entonces me parece aquí, mis hermanos, que el Señor dice, vienes a la mesa, pero no vas al monte. Vienes a la mesa, pero no vas al Getsemaní. No te vas al monte a donde se negocia. No te vas al monte a donde se hacen los negocios con Dios. No estoy hablando de dinero. Y dice una cita, venid pues y estemos a cuentas. Otra versión dice, venid pues y negociemos. Pero fíjese que lo que Jesús le dijo en el Monte de los Olivos, lo que le estaba diciendo, acuérdese, en algún momento le dijo, Padre, yo no quiero tomar esta copa. Pero ahí ya no era la copa, esa copa literal. Ya más acuérdese que estaba en el Monte de los Olivos. Pero note algo importante. Jesús participó de la copa literal, que era vino, en Mateo 26, que ya leímos. Y luego se va al Monte de los Olivos. Pero cuando se pone a orar, en su oración dice, Padre, esta copa realmente yo ya no la quiero tomar. Pero no era esa copa literal de vino, sino era algo espiritual. Era la copa, porque la copa es una asignación. La copa, mis hermanos, es una asignación. Es algo que él tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era ir a la cruz en sacrificio y dar su vida. Y le dijo al Padre, Padre, yo no quiero hacer eso. Fíjate que mis sentimientos
me dicen, pero si es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Jesús estaba pasando un momento difícil ahí en el Getsemaní, que era un lugar de oración. Entonces yo puedo entender que sin monte de los olivos vamos a tomar malas decisiones. En otras palabras, si no vamos con el Señor, si no nos metemos con el Señor en oración, no vamos a poder tener una respuesta acertada. Porque se puede ser pastor, se puede ser ministro, se puede ser un siervo de Dios, pero no estamos ungidos, no tenemos aceite, no estamos encendidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vamos a ese lugar a buscar al Señor, no nos metemos en esa profundidad con Él. Porque la mesa, mis hermanos, de la mesa tenemos que ir a la oración. Hoy vamos a participar de la mesa de la Santa Cena, pero no queda ahí, sino tenemos que continuar a hacer lo que Jesús hizo. Quiero que vaya conmigo a otra cita, en 2 de Samuel, capítulo 15, para poder ir acentuando esto. En el capítulo 15, su verso 30. Ahora puedo entender un poquito más esta cita, por qué David estaba viviendo esto. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando su cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciéndole: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Miren algo importante. Y ahora podemos entender, muchas veces hemos leído este pasaje cuando David va a descanso, cubierto la cabeza, va llorando. Y van ¿a dónde? Al monte de los olivos. ¿Por qué David sabía ese camino? ¿Por qué David empieza a caminar y a subir buscando ese monte? ¿Por qué, mis hermanos? Porque el monte de los olivos. Ahora, ¿cuál era la situación de David? David estaba viviendo un problema espantoso. Tenía un conflicto, tenía un problema. Acuérdense que se había levantado su hijo Absalón con la intención de quitarle el reino. Él iba ahí, mis hermanos, dice la palabra, pero él sabía que Dios iba a poner la mano sobre su hijo Absalón, y por eso era la angustia, por eso él tenía tristeza, por eso él tenía dolor. Pero con esa situación que estaba viviendo, David entendió que tenía que recurrir al monte de los olivos. A donde podía recibir ayuda era al monte del Getsemaní, a donde está la unción, a donde hay una asignación para ti, y Dios nos va a restaurar. Y si usted no va a ese monte de los olivos y se agarra para otro lado, esas son situaciones que a veces vamos a vivir. Vamos a ser infraccionados de alguna manera, luego se vive el conflicto y luego nos va mal. Luego empezamos a hablar o a comentar que por qué no nos ha ido correctamente, pero porque no hemos hecho las cosas correctas. Porque ahí va uno a entenderse con Dios. Ahí en el Getsemaní usted se mete y empieza a hablar con Él, empieza a pedirle, mis hermanos, y Él nos va a reconfortar. Ahora la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 13, vaya conmigo, capítulo 13. Verso 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Algo muy importante, dice que ellos fueron al monte de los olivos porque era el lugar que él escogía para meterse con Dios. Dice, y se sentó en el monte de los olivos, y algo importante, dice que estaban frente al templo. Ahora, yo insisto en esta parte, era como la base, era como el lugar, era como el cuarto de guerra, era el lugar a donde ellos, oigan bien, o todos como cristianos, o todos los que tenemos una vida cristiana, tenemos que llevar a cabo para poder reconfortarnos con el Señor.
tenemos que venir a la mesa, pero después tenemos que ir también al Getsemaní, tenemos que ir al Monte de los Olivos para no terminar frustrado, para poder ser reconfortados en el Señor. Cuando uno como pastor tiende a hacer cambios o hace cambios y a veces no podemos empezar o hacemos cosas no correctamente, eso nos va a llevar a situaciones difíciles porque no tomamos buenas decisiones. Algo que tengo que insistir, que en las cosas de Dios, oigan bien, no se puede meter cosas malas, no se puede meter cosas de la tierra, no se puede meter cosas del mundo. En las cosas de Dios, todo tiene que ser en el Espíritu. Por eso dése cuenta que ¿sabe qué le dijo el Señor a un hombre de los profetas en algún momento que estaba viviendo una situación también? Le dijo, pusiste reyes y yo ni siquiera supe. ¿Sabe qué le dijo Dios? En otras palabras, tomaste decisiones y a mí ni me tomaste en cuenta. Qué importante es que analicemos nuestra vida en las decisiones que hemos tomado y hacer un análisis del bien y lo mal que hemos pasado, porque las decisiones son muy importantes en nuestra vida. Y como estamos en la Santa Cena, voy a aprovechar. ¿Cuántos matrimonios no pudieran comentar, Señor, yo ya no aguanto mi matrimonio? ¿Cuántos en algún momento pudieran comentar esto y el Señor te dice hoy, si no fue así, a mí no me consultaste? O te pregunta el Señor, ¿me consultaste a mí? Y tú sabrás decirle sí, Señor, o no. Pues ahora aguántate, porque tomamos decisiones y después se nos olvida y empezamos a pedirle a Dios, empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué me va así? Entonces, ¿qué hay en el Monte de los Olivos? Aceite. Y en la Biblia el aceite es unción y en la unción es una habilitación. Ahora, Dios te da las características. ¿Para qué? Para que tú puedas soportar, para que tú puedas hacer un trabajo que aunque parezca difícil, que aunque alguien pueda decir que no puedes, tú lo vas a poder hacer. Lo que quiero llevarlos es al Monte de los Olivos. En Marcos capítulo 13, aparece también en Mateo capítulo 24. Insisto, ellos van al Monte de los Olivos y le preguntan al Señor, empiezan a preguntarle, ¿cuándo será esto? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Cuándo vendrás tú? Y el Señor le empieza a hablar de escatología, usted bien sabe, pero es cuando se lee en Mateo 25, ahí ya no habla del Monte de los Olivos, sino, si se dan cuenta, se habla de una necesidad que hay ahí muy importante. Y ojalá usted me esté llevando, los que nos ven desde su casa, el rumbo de lo que estamos hablando. Porque hoy quiero que de la mesa vayamos ¿a dónde? Al Monte de los Olivos, al Getsemaní. Porque usted ya sabe que ahí se negocia, usted ya sabe que ahí le dice usted al Señor lo que necesita hacer. Y Él le va a decir, hazlo o que no lo hagas. El Señor, si es correctamente algo, te va a decir, vamos adelante o no lo hagas, o haz esto. Pastor, es que fíjese que tengo un viaje, me voy lejos de aquí. Y lo primero que va a ser la pregunta es, ¿ves al Getsemaní? ¿Ves al olivo? ¿Ves al Monte de los Olivos? A orar a Dios, a consultar con Él. Porque lo primero que te va a preguntar, ¿y tú y la familia? Y quizás tú ya reconveniste, quizás tú ya pensaste, ¿qué vas a hacer? El Señor lo que va a hacer es agarrar el sello en ese momento y sellar tu papel y decir denegado. A ver, el que sigue, que venga otro haciendo su petición, porque estamos pidiendo algo que no es bueno delante de Dios. Pero Señor, yo voy a ganar mucho dinero, Señor, yo voy a ganar en dólares. Y el Señor te va a decir no. Pero también hay algo importante. Hay muchos que no pasan al Monte de los Olivos. Y ellos van a vivir muchas consecuencias. Ahora, que haya tomado la Santa Cena, aclaramos algo como iglesia, es importante. De que hayamos tomado la Santa Cena, no implica que te vaya a ir bien o no te vaya a ir bien. Aclaramos esto, no pensemos que porque yo ya lo tomé, si tú después no vas al monte, mis hermanos, no vas a tomar decisiones correctas. No podemos tomar la Santa Cena e imaginarnos, por ejemplo, que fuera obligatoria, que tú tuvieras que venir a la fuerza. Y si no hubiera algo condenativo para ti, no sirve así. Por eso es importante
de qué manera lo estamos mencionando. Ahora, cuando vemos este pasaje de Mateo capítulo desde el 24 hasta el 26, el hombre, o sea, la Biblia la establecen, pero originalmente fue en un capítulo, fue todo corrido, ellos lo dividieron, como en Mateo 24. Ahora, recuerde cómo empieza Mateo 25, verso 1. Vaya conmigo, por favor. Mateo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Como era una preparación, lo que me llamó la atención aquí no es que no se hayan preparado, hablando de las 10 vírgenes, de las insensatas y de las prudentes, sino porque ellas se preparan, porque mire, si se da cuenta, habían 5 prudentes, pero tenían lámparas y también tenían aceite. Pero las insensatas también tenían lámpara, y tenían aceite, pero el problema era que no era suficiente el aceite. Pero algo importante, que ninguna de las 10 se casó. Y note que eran vírgenes, note que eso nos habla de santidad. Dice el apóstol Pablo en la Biblia, dice, yo tengo un celo de ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo que presentarlos a la iglesia, hablando de la iglesia, como a una virgen santa y pura. Por eso, cuando veo aquí en Mateo 25, lo que veo es que sí se prepararon ellas, dése cuenta, pero no hicieron lo suficiente. Estas mujeres, porque fíjese que ninguna de ellas llegó al casamiento. ¿Cómo viene el novio? Ya viene casado. ¿Cómo eran sus vestiduras? ¿Qué dice la Biblia? Que eran blancas, no tenían manchas, que eran vestiduras blancas, que eran vestiduras de luz. Eso nos habla que eran personas que en algún momento trabajaron mucho, que en algún momento se esforzaron, pero no terminaron quizás. En Mateo capítulo 25 nos dice de las 5 prudentes, pero tenían lámparas y tenían aceites. Y de las 5 insensatas tenían lámparas, pero ya no tenían aceite, se les fue acabando. Ahora, si vemos en el verso 5 del Mateo 25, dice, y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Pero fueron las 10, no las insensatas nada más. Las 10 cabecearon y se durmieron. Y fíjese que son vírgenes, fíjese que tienen pureza, tienen santidad, pero se estaban durmiendo. Fíjese claramente que ellos esperaban al novio, pero se estaban cabeceando y se durmieron. Ahora, ¿y qué fue lo que lo despertó? En el verso 6 vemos que dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Dice, ya viene el esposo, pero ya tarde. Si se dan cuenta ustedes cómo viene el novio, ya ese esposo, ya viene casado. Entonces dijeron, agarremos las lámparas. En ese momento se empezaron a preocupar y empezaron a agarrar sus lámparas. Y dijeron las insensatas a las prudentes, en el verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan. Rogándoles, dense cuenta que ellas les piden aceite. ¿Por qué? Porque se les había acabado a ellas. Y en el verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Oigan bien, hay algo importante. Y las otras le dicen, si te doy de lo que yo tengo, nos vamos a quedar sin luz. Todos nos vamos a quedar sin luz. Aunque tengas lámpara, no podemos tener luz. Una cosa que vamos avanzando en las cosas de Dios, y quizás ya tengo lámpara, quizás ya eres pastor, eres un buen líder, ya alcanzaste, pero si no estoy encendido, si no puedo encenderme, es porque yo no tengo aceite. Y el aceite solamente lo voy a conseguir
no en la tienda porque le dice vayan y compren, no, este es en el Getsemaní, este es en el monte de los olivos. ¿Por qué les pasó esto? Porque se quedaron sin aceite. Ahora, le dice, vamos a ir a comprar. Si llegan a la hora de darse cuenta de la verdad, todos nos preparamos para una verdad, para la venida del Señor. Y si se dan cuenta, ellas no estaban preparados. Quizás pensaron que hasta ahí estaban bien. Y por eso ahora yo entiendo que el mismo Jesús, el mismo Verbo encarnado, sabiendo que estaba viviendo en un cuerpo humano, Él entendió algo que nos quiere enseñar a nosotros. Que estando Él en el cuerpo humano, uno puede ser muy preparado, uno puede ser muy intelectual, uno puede ser un apóstol de Dios, pero necesitamos estar llenos de aceite, necesitamos estar llenos de la unción para poder funcionar en este reino. ¿Por qué? Porque tenemos que ver esto, hay que aprender que en el cuartel, que el cuarto de guerra es la base para poder trabajar, para tomar autoridad en ese monte de los olivos. Ahora, oigan bien, porque ese era el monte del aceite. Qué importante es saber y entender cómo está nuestra vida. No es que participemos cuántas veces de la Santa Cena o ya alcancé niveles, pero yo puedo estar apagado. Yo tengo lámpara o soy una lámpara, pero también yo puedo estar apagado, porque yo no voy a ese monte a buscar a Dios, principalmente en estos momentos tan difíciles que nos hace difícil a muchos no poder orarle a Dios, no buscar a Dios, porque hay una necesidad muy grande. En Proverbios capítulo 20, vamos a ver algo importante. Capítulo 20, su verso 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hay una versión que se llama, versión Félix Torres Amat, dice, el espíritu del hombre es una antorcha divina que penetra todos los secretos del corazón. Esto quiere decir que el espíritu que Dios nos ha puesto es la lámpara. Todos tenemos una lámpara, es el espíritu. Todos los que hemos recibido a Jesús, a usted le pusieron una lámpara y esa lámpara es de Dios. Pero esa lámpara, vean bien, aunque sea de oro, aunque sea muy grande, tiene o necesita estar encendida. Y para eso tienes que ir al monte de los olivos. Participo de la cena y empiezo a orar, empiezo a participar, a buscar el rostro del Señor. ¿Y qué se necesita para estar encendido? Lo hemos estado viendo a través de este tiempo, aceite. Y ya entendimos que es aceite. Entonces necesitamos aceite y para poder encender esa lámpara se necesita tener aceite, se necesita tener unción. Entonces, tenemos lámparas, tenemos vestidos blancos. Mire esas mujeres, mi hermano, usted es hijo de Dios, pero el Señor está diciendo algo aquí, que de la mesa hay que ir al monte, porque si no, vamos a tener una doctrina solo en la mente, oigan bien, pero no la vamos a poder aterrizar, no la vamos a poder vivir. Tú puedes saber de memoria muchos versículos. Tú quizás, mis hermanos, te sabes muchas citas bíblicas, pero si no tienes aceite, tu lámpara no lo va a vivir. Entonces, qué importante que haya un contacto entre el espíritu y el aceite para poder ser encendidos. Dios nos da la lámpara. Dios nos da la lámpara, pero nosotros tenemos que ir por el aceite al monte de los olivos. Lo que estoy tratando de decirles es que, óigame, algo importante, que andemos, que es necesario que vayamos a ese lugar, a ese monte, para que nosotros nos podamos encender con ese fuego, con esa pasión, y seamos una iglesia que esté encendida, una iglesia que tenga una pasión en la búsqueda del Señor, que seamos una iglesia encendida, que seamos una iglesia que busque de Dios. Ahora yo le he enseñado algo, que el Señor, oigan bien, iba al monte de los olivos, eso usted lo sabe bien, y su oración era vertical, su oración era con Dios, era con el Padre. Ahora, pero cuando él bajaba, su oración era horizontal.
Él cuando ministraba, dese cuenta, era hacia uno. Y por eso usted cuando mira a Cristo, que cuando Él acababa el día, todos iban a sus casas. Fácilmente todos se iban, mis hermanos se despedían y se iban a descansar. Pero más sin embargo Jesús tomaba, mis hermanos, tomaba un tiempo y se iba al monte de los olivos, mis hermanos, para poder participar, para meterse con su Padre, para hablar con su Padre. Y por eso, si se da cuenta, los apóstoles en muchos momentos vivieron situaciones difíciles, y muchas de ellas fue porque no iban al monte de los olivos. En algún momento hablaron con Jesús y reprendiendo a los discípulos: mira, Señor, tus discípulos no pudieron hacer nada con este enfermo. Entonces llega el Señor y le dice: tus pecados te son perdonados y sé sano. ¿Y con qué tranquilidad? Y yo no veo ahí que ponga las manos, no dice que gritó, no dice, mis hermanos, y nosotros a veces nos cuesta trabajo para hacer algo, una liberación o una sanidad. ¿Por qué? Porque nuestra vida de monte, o nuestra vida, mis hermanos, en ese monte de la unción, en ese monte de los olivos, en ese monte del Getsemaní, mis hermanos, es nula. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús iba a ese monte de los olivos. Él iba a llenarse, mis hermanos, de la unción. Y hay que entender, mis hermanos, que uno se va gastando, uno se va desgastando. La unción que tú tienes, mis hermanos, la tienes que usar. Si tienes la unción de Dios, tienes que usarla para que Dios te dé más, pero tiene que ser, mis hermanos, ahí en el Getsemaní. ¿Son ustedes gente comprometida? Gente que no falta, gente que busca de Dios, gente, mis hermanos, que siempre está insistiendo y que aguanta. Pero si nos damos cuenta en lo espiritual, la unción se va desgastando. Todos nos desgastamos, así como las fuerzas. Pregunto, ¿cómo se siente uno? ¿Cómo se sentiría uno después de un ayuno de 3 días? En lo físico nos sentimos cansados, deshechos quizás, pero en lo espiritual, con el tanque lleno, con aceite lleno, ¿verdad? Fortalecidos en el Señor, con una respuesta, mis hermanos, con seguridad cuando hacemos las cosas, cuando oramos por alguien, mis hermanos, vemos resultados claros. Ahora, mis hermanos, usted sabe que una vez Jesús iba caminando, como un ejemplo, iba caminando Jesús y bastante gente se le acercaba, unos los tocaban, otros se le echaban encima o arriba de él y le gritaban: sáname Señor, sáname Señor. Y de repente el Señor Jesús se para, acuérdese usted que se para y dice: ¿quién me tocó? Y como usted ya sabe, mis hermanos, Pedro: pero Señor, ¿cómo preguntas quién te tocó si todos te aprietan? Pero ¿cómo preguntas, Señor, si todos te tocan? Y vean lo que dice: ahora dices, ¿quién me tocó? Y Jesús le dije: Pedrito, tranquilo, mira, alguien me tocó y salió virtud de mí. Eso es muy importante que veamos. Jesús sintió cuando salió virtud de él, como que algo se desprendió, como que algo, mis hermanos, salió de él. Se lo voy a parafrasear, que Jesús dijo, hablando de aceite, considerando como un tanque, mis hermanos, de que tenemos que tener nosotros, como así como un carro, dése cuenta, el tanque del aceite que traigo se me bajó. Sintió Jesús, mis hermanos, que el aceite que él traía se bajó bastante. Ahora, cuando el Señor sanaba, dése cuenta, mis hermanos, con su unción se la dejaba al enfermo, mi hermano, y él seguía con vida. Entonces, parte de la unción se quedaba con el enfermo. Entonces, como Jesús hacía muchas sanidades, cuando se sentía él que ya tenía necesidad de poder ir por más aceite, él subía al monte de los olivos, al Getsemaní. De la mesa tenemos que ir al monte, y para podernos reunir y podamos hacer muchas cosas, pero es posible, es importante que hayamos, oigan bien, perdido la unción. Cuando nos empezamos a desanimar, cuando empezamos a ponernos tristes, cuando ya no participamos de la palabra de Dios como al principio, es porque el aceite se nos puede estar bajando. En Mateo capítulo 25, regresemos. Mateo capítulo 25. Estamos hablando de las vírgenes, verso 8.
Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Vea que hay algo, dice virgen y lámpara, o sea, eran virgen y ya habían alcanzado el nivel como de lámpara. Eso es vida y es pureza, y también es el espíritu que Dios le dio que está dentro de ellos. Pero ¿cuál era la condición de ellos? Que estaban apagadas. Esa lámpara estaba apagada. Después del pan y el vino que el Señor participó en la Santa Cena, y lo que ahora nosotros vamos a hacer, terminando, Él dice, ahora les dice, ve a conseguir aceite. Si se dan cuenta, al haber aceite, la lámpara se va a encender. Nosotros para encendernos lo que necesitamos es ir a la oración, es ir al monte de la oración. ¿Qué hacía Jesús en el monte? Se rendía al Padre, consultaba con el Padre, mis hermanos, le ministraba en su vida. Ahora, dígame si no cuesta rendirse. A muchos nos cuesta rendir demasiado, pero Él fue, oigan bien, el que de alguna manera siempre buscaba el monte de los olivos, siempre era algo importante. Si lo caracterizaba a Jesús, es una vida de oración. Y el Señor dice, pero hablando del perdón, todos nos quejamos que no podemos perdonar porque nos han ofendido. Pero si Jesús te habla y te dice, yo te he perdonado, pero a mí me han ofendido mucho, Dios te puede decir, si tú me has ofendido también. Pero a nosotros como que nos cuesta trabajo esa parte. ¿Cuántas veces sale Pedro con su pregunta, acuérdese, y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Entonces Jesús le dijo, 70 veces 7. Y empieza Pedro como a hacer una cuenta y dice, 70 veces 7 son 490. Y en la primera que le hacían a Pedro, decía él 489. Le hacían otra, ya decía 488. Y dice el Señor, no es así, Pedro. Es importante que dice, no es así. Es 70 por 7, 7 veces. Y lo que el Señor le estaba diciendo, eso es diario, Pedro. Esto nos habla que es una vida de perdón. En el Evangelio es una vida de perdón. Estamos obligados a perdonar. ¿Y sabe qué es, mis hermanos? Que el Evangelio nos obliga a perdonar. Pedir perdón es más fácil y perdonar es más difícil. Pedir perdón es más fácil, perdonar es más difícil. Pero ¿cómo se perdona? A todo aquel que esté pasando alguna situación que no podemos perdonar, hoy en esta mañana tenemos que saber que podemos perdonar yendo al monte. ¿Sí? Ahí está Dios, ahí se rinde uno con Él y Dios te va a dar la fuerza. Uno le puede decir, Señor, mira lo que me hicieron, y el Señor te va a decir, sí, yo lo sé, yo ya lo sé, pero yo ya lo he perdonado y a ti también te he perdonado. Señor, pero es que él me traicionó y tú lo viste, mira, tú viste todo lo que hizo. Sí, pero sabes que tú también a mí me has traicionado. Esto es importante y uno dice, ¿para qué me vine a meter a este monte? ¿Para qué vine aquí a orar? ¿Por qué? Porque el Señor es a donde te va a reconvenir y es a donde te va a dar para que tomes mejores decisiones. Y es que ahí hay oración, y donde hay oración, mis hermanos, uno se rinde. Y sería bueno preguntarnos cómo está mi vida de oración. Si algo o los cultos más de menos asistencia son los cultos de oración. Es difícil para muchos, mis hermanos, participar de esto. Y yo creo que es importante que se promueva, sí, lo que es, mis hermanos, el culto de oración. Que podamos participar más tiempo, mis hermanos, que la iglesia esté más tiempo metida con el Señor, rindiéndose a Él para pedirle, mis hermanos, respuesta, para pedirle solución a muchas cosas. El Evangelio de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, verso 43. Dice así: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Verso 44, y estando en agonía oraba más intensamente,
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Está hablando Jesús en el Monte de los Olivos. Jesús, mis hermanos, en el Getsemaní. Y lo que me llamó la atención aquí es que en este Monte de los Olivos hay una administración angelical. Se le presentó un ángel. Queremos vivir experiencias angelicales, queremos vivir experiencias espirituales, tiene que ser en el Monte de la Oración, tiene que ser en el Monte de los Olivos. Pero sin Monte de los Olivos, mis hermanos, no hay resultados. Nuestra vida, mis hermanos, puede ser de fracasos. Y miren cuántos de nosotros, mis hermanos, de alguna manera no faltamos a los cultos. Aquí estamos, buscamos, participamos de todo, mis hermanos, pero quizás estamos apagados. Quizás ese aceite se nos ha acabado y no nos hemos dado cuenta, mis hermanos, de algo importante que tenemos que estar nosotros siempre con un fuego encendido, mis hermanos, buscando la presencia de Dios. Pero recordemos que se pretendía, acuérdense, mis hermanos, cómo de alguna manera el sacerdote prendían el candelero. En aquel tiempo, mis hermanos, había que limpiarlo, había que sacudirle todo lo que era la ceniza, mi hermano, y eso tiene una representación, eso tiene que ver del pasado, la amargura y todo, mis hermanos. Se le ponía una mecha, pero tenía que tener aceite y después se encendía. Todos queremos hacer muchas cosas en Dios, todos anhelamos hacer muchas cosas en Dios, pero si no tenemos aceite, no podemos ser encendidos. Ahora diga con fe, yo estaba apagado. Yo puedo decir, estamos apagados, pero si creemos en el Señor, que hoy nos vamos a encender, que a partir de hoy nuestra vida va a ser encendida a través de la oración, a través del Monte de los Olivos. Ahora, ¿sabe qué nos está diciendo el Señor aquí? Restauración y vida, te estás apagando. Restauración y vida, te estás apagando. Pero si todos estuviéramos orando con nuestra lámpara encendida como iglesia, todos los líderes, mire, que todos estuviéramos encendidos, qué bendición habría. Si algo puede afectar a la ciudad, al estado o al país, mis hermanos, es la oración, y es algo que nosotros tenemos que buscar. Cuando uno está encendido, mis hermanos, en un culto, no se quiere perder nada. Cuando uno está encendido en oración, no quieren que te interrumpan. Cuando tú estás encendido, mis hermanos, en el diálogo que tienes con el Señor, allá en lo oculto, allí en ese cuarto de guerra, en ese lugar como Jesús tenía con sus discípulos, el Monte de los Olivos, mis hermanos, es una bendición. Y Dios quiere esta mañana que volvamos a la oración, que vayamos a la intercesión, que cuando digan hay culto, mis hermanos, de oración o de intercesión, que participemos. Hoy vamos a la mesa. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Al Monte de los Olivos. La oración, mis hermanos, participar de la oración es de una manera agradable, de una manera ascendente, no como a veces se puede llevar costumbre en un gimnasio. Muchos llegan y empiezan duro, pero a través de un tiempo empiezan a bajar, y cuando se dan cuenta, mis hermanos, dejan de ir hasta el gimnasio. La vida de oración, mis hermanos, no importa un poquito, no importa lo que tú puedas, pero que vayas en continuidad y que cada día puedas aumentar. Y algo importante, en el verso 46, les dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Si quieres, leemos el 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Les dijo, orad. Ahora, qué importante es, ¿quiénes eran los discípulos? Pedro, Juan, Jacobo. Pedro, mis hermanos, el que con su sombra sanaba enfermos. Juan, al que le fue revelado el Apocalipsis. Y Jacobo, mis hermanos, el que habló allá en el concilio. ¿Y cómo halló a esos discípulos Jesús? ¿Cómo los halló? Durmiendo, cabeceándose, mi hermano, dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo el Señor, orad para que no entréis en tentación.
ahí está la sanidad, ahí está la libertad de que todos los que estemos cayendo en tentación, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar, mis hermanos, para no ser que caigamos en esa tentación. Ahora, cuando eso le pase, mis hermanos, vaya al monte. Cuando venga una tentación en la carne, que el enemigo esté atacando, mis hermanos, usted busque la oración en el Señor. Juan capítulo 5, verso 35. Dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en la luz. Se puede haber comenzado bien, pero en mi vida espiritual todos podemos avanzar, pero después, cuando se deja de buscar, cuando se deja de querer alcanzar, mis hermanos, como que viene un problema. Aquí usted bien sabe, estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la situación de él? Él se empezó a apagar. Juan el Bautista cae a la cárcel y acuérdese usted que termina sintiéndose traicionado por Jesús. Por eso cuando esto nos pase, mis hermanos, tenemos que ir al monte, tenemos que buscar del Señor. Juan el Bautista era como una antorcha encendida, donde él pasaba, todos miraban la luz. Era un hombre, mis hermanos, que Dios le había dado una asignación tan importante, pero dése cuenta cómo vino a terminar. Cómo vino a terminar un hombre, mis hermanos, tan especial para Dios. Alguien que vino a preparar el camino del Señor Jesucristo. Ahora, cuando hacemos un análisis de nuestra vida, ¿cómo estamos en la oración? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo estamos de ese aceite? ¿Cómo estamos llenos de esa oración? Si buscamos a Dios, si verdaderamente tenemos un anhelo, si estamos encendidos o estamos apagados. Damos gracias a Dios y sabemos que esta palabra va a llegar a sus corazones, ahí donde están todos ustedes, sabiendo que el mensaje que el Señor nos trae, que de la mesa vayamos al monte de los olivos, que después de participar de la mesa tengamos una vida de oración. Hoy son momentos difíciles, son momentos que estamos viviendo situaciones muy difíciles. Y si nosotros nos metiéramos a orar, si todos nos metiéramos a orar como iglesia, íbamos a alcanzar grandes bendiciones. De esta nos vamos a recuperar, de esta nos vamos a recuperar. Sabemos porque Dios, mis hermanos, está esperando que nosotros reaccionemos. ¿Por qué vamos a esperar momentos de crisis? ¿Por qué vamos a esperar que no tengamos trabajo? ¿Por qué vamos a esperar una epidemia? ¿Por qué vamos a esperar otro problema como el que estamos viviendo para poder orar y levantarnos por la iglesia, por la ciudad, por el gobierno, por las autoridades? ¿Por qué no venir antes a la oración? ¿Por qué no rendir nuestra vida al Señor? ¿Por qué no buscar esa vida, mis hermanos, en el Espíritu? Que podamos alcanzar, que nuestros niveles de aceite, mis hermanos, se llenen y podamos tener unción y poder orar en las necesidades que hay en los hospitales, en las casas, ahí donde se encuentran ustedes. Vamos a participar de la Santa Cena. Y es importante, mis hermanos, que doblemos rodillas. Es importante que después de participar de la Santa Cena tengamos una vida de oración. Una vida, mis hermanos, de doblar rodillas, tener una cercanía con el Señor. Porque la unción no se compra. La unción no es por la cercanía con un hombre de Dios, por un pastor, o voy a estar cerca de él. No, no, no. Es, mis hermanos, que te metas en el monte de la unción con el Señor. Hoy en esta mañana le pedimos a Dios, ahí donde te encuentres en tu casa, que Dios te bendiga, que Dios ponga tu mano y puedas doblar tus rodillas. Si de alguna manera puedes hacerlo, hazlo. Si estás en tu casa y puedas levantar una oración por nuestro país, por nuestro estado, por nuestra ciudad, por los niños, por los jóvenes, por todo Coaxacualcos, Veracruz, por los ancianos, por los enfermos, por gente que todavía está sana y que nuestra oración puede alcanzar para que ellos no sean tocados.
para que nuestros hijos, para que nuestras familias, no dejemos de orar en nuestras casas, hermanos. Ahí donde estás, te motivo en el nombre del Señor. Vamos a participar de la Santa Cena. Es un tiempo de no salir de la casa. Es un tiempo de estar en la casa, pero también es un tiempo de doblar nuestras rodillas, de subir al monte Getsemaní, al monte de los olivos, y llenarnos de ese aceite que nos ayuda a entender y a fortalecernos para todas las situaciones difíciles que están pasando. Yo te bendigo y yo sé que te preparaste con pan y con vino en tu casa. Y yo prosigo, así como lo hicieron Jesús con los discípulos. Dice la palabra de Dios que tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Y les dio y les dijo: comed, que este es mi cuerpo. Participen de él. Tomando la copa, la bendijo y les dio y les dijo: tomad, que esta es mi sangre, que no la beberé más hasta que no esté en la presencia de mi Padre. Participen del vino allí desde sus casas. Padre, yo te doy gracias y te pido, Padre, que esta palabra y esta bendición llegue a todos los hogares a donde tú permitas, y que esta oración que la Iglesia Restauración y Vida está levantando por la ciudad alcance, Señor, en el propósito que tú tengas. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos y declaramos, Padre, que estamos bajo de tus alas. Y declaramos que la Iglesia Restauración y Vida está bajo tu cobertura, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que nos sigas dirigiendo, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios porque nos haya acompañado desde su casa, invitándole a que usted pueda compartir este tema con sus familias y que nos esté pendiente la próxima semana. Vamos a seguir transmitiendo desde esta señal. Damos gracias a Dios por su vida y le pedimos también que pueda dejar sus comentarios, sugerencias, oraciones, peticiones de oración. Queremos orar por ustedes, todos los que tengan esa necesidad. Y les damos gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Amén.